Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, Kerem Bürsin. Pero no de cualquier forma. Vamos a analizar un momento específico, un momento donde realmente vimos su autocontrol al límite, un autocontrol épico que nos dejó a todos boquiabiertos. Sí, vamos a desmenuzar ese instante en particular y a tratar de entender qué fue lo que realmente pasó. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ti y nos encantaría tenerte en nuestra comunidad. Ahora sí, entremos en materia. Como saben, Kerem Bürsin es un actor turco muy querido y reconocido a nivel mundial. Su talento, carisma y atractivo lo han convertido en una figura muy popular. Pero más allá de su evidente atractivo físico, lo que realmente lo distingue es su profesionalismo y su capacidad para mantener la calma bajo presión. Y hoy, vamos a hablar de un momento específico donde esa capacidad fue puesta a prueba de una manera increíble. Para entender este momento, tenemos que retroceder un poco y recordar el contexto. Durante un tiempo Kerem estuvo en el ojo del huracán mediático debido a su relación y posterior ruptura con Hande Erçel. Como saben, ambos formaban una de las parejas más queridas de Turquía y su separación fue un tema muy comentado. La prensa y los fans estaban constantemente buscando detalles, especulando sobre las razones y siguiéndolos a cada paso. Era una presión constante e intensa. La relación Anker, como cariñosamente la llamaban sus seguidores, había trascendido la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno cultural y social. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizado hasta la saciedad. La expectativa era altísima y la presión, inmensa. En este contexto, hubo un evento en particular que se convirtió en el centro de la atención. Fue una entrevista, una alfombra roja, o tal vez la premiere de una película. Los detalles exactos no son tan importantes como lo que sucedió durante ese evento. La situación era la siguiente: Kerem estaba siendo asediado por la prensa, como siempre, pero esta vez las preguntas eran especialmente incisivas y provocadoras. Los periodistas estaban claramente intentando sacarle una reacción, buscando una declaración explosiva sobre su relación con Hande o incluso enfrentándolo con rumores y especulaciones infundadas. Ahora, imaginemos la escena. Cámaras por todas partes, flashes que deslumbran, micrófonos apuntando a su cara y preguntas que buscan hurgar en su vida personal. Era una situación extremadamente tensa y cualquier persona en su lugar podría haber perdido la paciencia fácilmente. Muchos habrían respondido con irritación, habrían hecho un comentario sarcástico o incluso habrían evitado responder por completo, marchándose del lugar. El ambiente era eléctrico, palpable. Se podía sentir la tensión en el aire, la anticipación de una respuesta que alimentaría la voraz maquinaria mediática. La multitud de fotógrafos y camarógrafos se apiñaba, buscando la mejor toma, el ángulo más revelador. Los periodistas con sus libretas y grabadoras esperaban pacientemente afilando sus preguntas como cuchillos. Pero Kerem no, y ahí es donde radica lo épico de este momento. A pesar de la presión, a pesar de las preguntas provocadoras, mantuvo la compostura. Su rostro mostraba una serenidad impresionante, una calma que parecía desafiar la tormenta mediática que lo rodeaba. Cada respuesta fue medida, cada palabra cuidadosamente elegida. No cayó en la trampa de la provocación, no alimentó los rumores, no dio pie a nuevas especulaciones. Su mirada, aunque intensa, no revelaba la frustración que seguramente sentía. Su lenguaje corporal, firme y seguro, transmitía una sensación de control total sobre la situación. Parecía que había erigido una barrera invisible entre él y el caos que lo rodeaba. En lugar de eso, respondió con diplomacia, con respeto y sobre todo, con una dignidad admirable. Se negó a entrar en detalles personales y se centró en el trabajo que estaba promocionando. Demostró una madurez y un autocontrol que dejaron a todos sorprendidos. Era como si tuviera un escudo invisible que lo protegía de toda la negatividad que lo rodeaba. En un mundo donde las reacciones impulsivas y las declaraciones explosivas a menudo son recompensadas con titulares y atención mediática, Kerem eligió un camino diferente. Eligió la sobriedad, la moderación y el respeto, incluso cuando se enfrentaba a la falta de respeto y la invasión de su privacidad. Lo que realmente hizo épico este momento no fue solo su capacidad para mantener la calma, sino también la forma en que manejó la situación.
No se victimizó, no se quejó, no culpó a nadie. Simplemente se mantuvo firme en su postura, defendiendo su privacidad y su derecho a no hablar de ciertos temas. Y lo hizo con una elegancia y un aplomo que lo hicieron aún más admirable. No recurrió a ataques personales, ni a justificaciones elaboradas. Simplemente con una cortesía impecable, redirigió la conversación hacia temas más relevantes y profesionales. Mostró una inteligencia emocional excepcional, una capacidad para leer la situación y responder de la manera más efectiva posible. Este incidente nos muestra una faceta muy importante de la personalidad de Kerem Bürsin. Nos revela su profesionalismo, su inteligencia emocional y su capacidad para lidiar con situaciones difíciles bajo presión. Nos demuestra que es mucho más que un rostro bonito. Es un hombre con carácter, con principios y con un gran respeto por sí mismo y por los demás. Su actitud reflejaba una profunda comprensión de las dinámicas mediáticas y una firme determinación de no convertirse en una víctima de ellas. Era consciente de que cada palabra, cada gesto sería interpretado y amplificado, y por lo tanto, actuó con la máxima precaución y control. Por supuesto, no podemos saber con certeza lo que estaba pensando o sintiendo en ese momento. Es probable que estuviera frustrado, molesto o incluso herido por las preguntas invasivas de la prensa. Pero lo importante es que supo controlar sus emociones y actuar de una manera que lo enalteciera como persona y como profesional. Es fácil imaginar la tormenta interna que debió haber estado experimentando, la frustración por la intromisión en su vida personal, la ira por la manipulación de la información, la tristeza por el fin de una relación importante. Sin embargo, logró mantener una fachada de calma y compostura, demostrando una fortaleza mental impresionante. Y creo que esa es una lección muy valiosa para todos nosotros. En la vida, todos enfrentamos situaciones difíciles, momentos de estrés y presión donde es fácil perder la paciencia y reaccionar de forma impulsiva. Pero el ejemplo de Kerem Bürsin nos recuerda que siempre tenemos la opción de elegir cómo respondemos. Podemos dejarnos llevar por nuestras emociones o podemos tomar el control y actuar con calma, con inteligencia y con respeto. Nos enseña que el autocontrol no es una señal de debilidad, sino una muestra de fortaleza y madurez. Nos recuerda que la forma en que respondemos a las adversidades define nuestro carácter y nuestra reputación. Este momento de autocontrol épico también reforzó la imagen de Kerem como un ejemplo a seguir para sus fans. Les mostró que se puede ser famoso y exitoso sin perder la humildad y la integridad. Les demostró que se puede defender la privacidad sin ser grosero o arrogante. Les enseñó que la verdadera fuerza reside en la capacidad de controlar las emociones y actuar con madurez. Sus seguidores, que ya lo admiraban por su talento y carisma, lo vieron ahora como un modelo a seguir en la vida, un ejemplo de cómo enfrentar los desafíos con dignidad y respeto. Además, este incidente tuvo un impacto positivo en la percepción que el público tenía de Kerem. Muchos lo admiraron aún más por su profesionalismo y su capacidad para manejar la presión mediática. Demostró que no era solo una estrella fugaz, sino un artista con una sólida base y un futuro prometedor. La prensa, aunque quizás decepcionada por no obtener la reacción explosiva que buscaban, tuvo que reconocer su profesionalismo y su habilidad para manejar la situación. El público, por su parte, apreció su madurez y su respeto por la privacidad, lo que contribuyó a fortalecer su imagen como un artista íntegro y respetable. En resumen, el autocontrol épico de Kerem Bürsin en ese momento particular fue una demostración de su carácter, su profesionalismo y su inteligencia emocional. Nos enseñó una valiosa lección sobre la importancia de controlar nuestras emociones y actuar con calma y respeto, incluso en las situaciones más difíciles. Y reforzó su imagen como un ejemplo a seguir para sus fans y para el público en general. En un mundo obsesionado con la inmediatez y la explosividad, Kerem Bürsin nos recordó el valor de la moderación, la dignidad y el respeto. Nos demostró que el verdadero poder no reside en la capacidad de reaccionar impulsivamente, sino en la habilidad de elegir nuestras respuestas con sabiduría y control. Espero que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la actitud de Kerem en ese momento? ¿Creen que es un ejemplo a seguir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Quiero saber si recuerdan ese momento, cómo lo vivieron y qué les hizo sentir la actitud de Kerem. ¿Creen que su autocontrol fue genuino o una estrategia calculada? ¿Qué otros ejemplos de figuras públicas consideran que han demostrado un autocontrol similar? Y ahora, para terminar,
Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que si les gustó pueden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, mantengan la calma y actúen con dignidad.